¿Qué tal? Buenos días. Ya se plantea un nuevo escenario político, de eso hablamos hoy en República. Bueno, a menos que algo cambie, Arena estaría logrando en 34 o 35 diputados, dependiendo de algunos conteos que deben realizarse. Aún esto estaría planteando un nuevo escenario político en la Asamblea Legislativa, cuando ninguno de los dos bloques supuestamente no lograría los 43 votos que son los necesarios para la mayoría simple. Para hablar de este y otros temas ya se encuentran esta mañana el doctor Félix Ulloa. Él es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y también analista político. También se encuentra con nosotros Giovanni Galeas, él es columnista de la prensa gráfica e intelectual. Y también tenemos a don Juan Ramón Medrano, él es académico y excomandante del FMLN. Bueno, ya tenemos entonces más o menos un escenario planteado y la pregunta es si la gestión del presidente Sánchez Serén es tan exitosa como nos la tratan de pintar algunos ministros. ¿Por qué el FMLN no es radicalmente el partido con más diputados y alcaldías en este país? Félix. Bueno, habrá muchas lecturas que se pueden hacer y por supuesto una gestión del Ejecutivo incide definitivamente en resultados electorales. Aquí habría que hacer alguna especie de separación de roles porque al tratarse de una elección de carácter municipal y legislativa, aunque está la del Parlacen, que es otra medición aparte que hay que hacer, creo que la población, el comportamiento electoral varía. Hemos visto, por ejemplo, San Miguel era un caso emblemático en el cual el comportamiento electoral variaba en las elecciones presidenciales, en las legislativas y las municipales, algo que ahora se trató de cerrar esa brecha entre un voto duro del FMLN a favor de sus diputados, pero que se quedaba en casa cuando le tocaba votar por el Consejo Municipal. Ahora se emparejó esta relación y ahí tenemos pues el resultado de la victoria del FMLN en la ciudad de San Miguel. A nivel nacional yo creo que el comportamiento lo que ha venido es a ratificar una especie de sensación que se dio de que había un partido que estaba renovándose, presentando nuevos cuadros, nuevas caras, y un partido que mantenía un liderazgo tradicional y que no modificaba su discurso. Yo creo que eso lo evaluó la población y los comportamientos electorales son claros, se privilegió aquellas ofertas de cambio. San Miguel es ese ejemplo, San Salvador, el FMLN lo gana en San Miguel, Arena coloca muchos de esos nuevos rostros en la nueva legislatura y eso pues ya debería estarse leyendo por parte de los liderazgos políticos para hacer los ajustes necesarios. El FMLN viene ya anunciando un próximo Congreso Nacional y yo creo que esto es una medición que debe ser tomada en cuenta de cuál es el mensaje que manda la sociedad, porque al final una elección es una consulta popular, pero es un diálogo con los sectores de la sociedad, y la sociedad lo que está diciendo es, bueno, miren, los cambios, los ajustes, las nuevas ideas, es necesario ponerles acción y que empiecen a caminar. Creo que eso pudiera ser una explicación más allá de la gestión de gobierno, porque la gestión de gobierno, al no ser una elección presidencial, se ve que la dimensión local pues, puede estar en consonancia con el gobierno, alcaldías como la de San Salvador, que tocaron temas relacionados al tema de seguridad, generación de empleo. Desde luego es importante cuál es su relación con el Ejecutivo para viabilizar esos proyectos de desarrollo municipal y de seguridad ciudadana en el municipio más grande de la República, pero no son determinantes porque no era una elección, no era un referéndum para medir el buen desempeño o no del Ejecutivo. Sí afectaron algunos temas, lo más probable en el caso de San Salvador, que pudo haberlo afectado, el haber enviado de los penales normales al de máxima seguridad a los cabecillas de las bandas, y esto pudo haber afectado en algunas zonas definitivamente el comportamiento electoral, que no hubiese habido agua durante esos días que anda
por razones técnicas o no sé por qué cortó el agua en zonas importantes de la capital, es un mensaje negativo para el electorado. En fin, hay cosas que hay que leerlas todavía para entender ese comportamiento, pero en definitiva la conclusión es: sí puede una buena gestión de un gobierno incidir positivo o negativamente en una elección de medio término, pero no es determinante. Hay otras condicionantes que fueron mejor leídas por la población, y creo que eran los mensajes y las ofertas que hizo cada partido, no solo en sus propuestas legislativas y de gobierno local, sino en quién las iba a implementar, cuáles fueron esos nuevos rostros que se presentaron. Ahora, Giovanni, yo entiendo el punto del doctor Ulloa y quizás coincidiría un poco más con él a nivel local cuando se trata de los municipios, porque como que la política es más localizada, pero cuando hablamos de la elección de diputados, si muchos de los funcionarios más importantes del partido de gobierno decían abiertamente en noticieros que querían tener la cantidad suficiente de diputados para seguir acompañando los proyectos de cambio del profesor Sánchez Serén, ¿por qué entonces la población no le da esa cantidad necesaria de votos para tener esa bancada lo suficientemente grande como para decir: señor, estamos aprobando su gestión, aquí está su bancada? Bueno, normalmente las elecciones intermedias son para, de una forma sustantiva, evalúan al gobierno, ¿verdad? Al gobierno central. El electorado aprovecha para premiar o castigar a quien tiene el poder, ¿no? Aquí lo que pasa es que en esta elección se juntaron varios elementos que son de no muy simple comprensión, no muy fáciles de entender. Félix Ulloa señalaba algunos de carácter político y otros de carácter coyuntural muy extraño. Yo no suelo dar mucha fe a teorías conspirativas, pero me cuesta menos creer en teorías conspirativas, o me cuesta, es decir, es mucho más difícil para mí dejar de creer en lo que son los cálculos basados en procesos científicos, como son los procesos estadísticos, las proyecciones estadísticas, todo el universo de probabilidades. Y lo que sucedió con las proyecciones estadísticas, para mí todavía me tiene desconcertado, todavía yo no tengo una explicación para eso. Sin embargo, en los elementos que Félix Ulloa señalaba, habían cosas que parecerían poco relevantes o entrarían quizá en esta cuestión de las teorías conspirativas. Pero ¿por qué razón se fue el agua en San Salvador? Pues que no se fue, la quitaron. Eso tiene responsables. ¿Por qué deciden en ese timing mandar a los líderes de las pandillas a Zacatrás si es previsible que eso va a cerrarle las comunidades, eso va a cambiar los resultados? Pero no solo eso. El caso Citrans, entre veras y burlas, entre azul y buenas noches, no camina. Se dicen demasiadas cosas vagas o mentiras. No, ya, mañana, la tarifa va a estar no sé cuándo, va a empezar a funcionar con, sin gente. Es muy raro, en horarios muy raros, molestando mucho a los usuarios, ¿verdad? Incluso generándoles costos adicionales a la población de bajos recursos que vive en la periferia de San Salvador y que tiene que soportar ese infiernillo todos los días. Por ejemplo, ¿verdad? A mí es que todavía no termino de entender o de creer que lo que está basado, el cálculo basado en metodología científica, se haya caído, ¿verdad? De tal manera, de manera tan estrepitosa. Y viendo estos datos, esto es un poco un análisis que no tiene mucho fundamento, porque es como especular por qué lo del agua, por qué lo de los líderes, por qué no caminó más a tiempo, con más agilidad lo del Citrán, porque también hay otros elementos como, yo no estoy posicionándome en esto ni técnicamente, ni jurídicamente, ni moralmente siquiera, porque voy a agregar el caso Sigfrido Reyes o Terrain, ¿verdad? No sé si es que Sigfrido abusó o no, esto yo no lo sé, esto lo deciden instituciones como la Corte de Cuentas y la Fiscalía, pero mediáticamente afectó al frente, pero por supuesto que afectó al frente, claro que sí. La imagen que deja en electores de clase media sobre todo, o en voto swinger o en voto indeciso, ¿verdad? Bueno, si uno suma todos estos elementos, tiene como resultado que finalmente el frente no obtuvo la votación
que hubiese querido o que esperaba, dado que algunos de sus dirigentes hablaron incluso de 40 diputados. Esto no es una exageración mía, esto lo dijo creo que aquí en tu programa una dirigente del FMLN también, que esperaban hasta 40 diputados. Bueno, la realidad es otra. Termino con esto, concluyo con esto. ¿Por qué es esta realidad? Esto es necesario que el Frente evalúe su gestión de gobierno, sus gestiones municipales y su actuar como partido político. Si es prescindible la renovación, si es imprescindible este recurso de los partidos, que es la renovación política, la renovación de los cuadros, de los idearios, o estamos bien como estamos. Porque algunos pueden pensar que el Frente va muy bien, pero eso lo pensarán sus dirigentes, pero los electores están al parecer pensando otras cosas. Y para terminar, una cosa que también relativiza el marco de análisis es si como dice la derecha, es el peor gobierno de toda la historia, todavía peor que el anterior, el de Mauricio Funes. Bueno, cuando uno mira los análisis de Posada, de Janep y Arena y de otros voceros de la derecha, es que este gobierno no sirve para absolutamente nada, es que todo lo ha hecho mal. Y entonces, ¿por qué las fuerzas quedan equilibradas? En relación a lo que el Frente esperaba, el Frente perdió. En relación a lo que Arena esperaba del comportamiento, el Frente no perdió mucho. Ahora, don Juan Ramón, ya hemos hablado también en este programa mucho acerca del liderazgo del profesor Sánchez Serén, y de repente es un liderazgo difuso en oposición a un liderazgo protagónico. Tomo esto como punto de partida porque si hay ciertos elementos informativos que no sé si se pierden en la gran vorágine de información que nosotros damos. Y es que, por ejemplo, crecieron las exportaciones, Coexport también registró exportaciones en su rubro, se exportaron, no sé si fueron 50,000 toneladas de azúcar hacia China, finalmente se firmó el Fomilenio, es decir, no todo ha sido negativo para el gobierno, pero da la impresión que no ha habido un liderazgo protagónico articulador como para decir, esto es lo que tengo yo para mostrarles a ustedes. Tendrá mucho que ver en el comportamiento del electorado el hecho de que el profesor Sánchez Serén es un líder callado y que gobierna tras bambalinas. No, sin duda que la falta de comunicación de los logros y la tormenta de críticas de la mayoría de los grandes medios de comunicación, sin duda que influye en la percepción de la opinión, pero como decía Giovanni, depende del ojo con que se ve. Si se ve del ojo de Arena y este es el peor gobierno, ¿cómo es que el peor gobierno sacó otra vez 31 diputados, igual que en el 2012? Y si lo vemos del ojo del FMLN, que este es un gobierno popular y que está ayudando a los más pobres, ¿cómo es que los más pobres le dan otra vez 31 o 33 o 34 o 35 diputados a Arena? Es decir, que Arena recupera sus 33 y suma 1 o 2 diputados más. Entonces, ¿cómo es eso? Ahora, yo digo que aquí ha habido errores y aciertos en ambos. Sin duda de que Arena acertó al plantearse jóvenes como candidatos a diputados. El Frente acertó al plantearse jóvenes como candidatos a alcaldes por San Salvador y San Miguel. Ahí equilibraron un poco las cosas unos y otros. Pero sin duda que Arena tiene que revisar su manejo interno y si sus planteamientos como oposición son válidos o no. Y el Frente tiene que revisar también cómo renovar su dirección, su forma de actuar y su vinculación con las masas o con la gente. Ahora, veamos otros aspectos. Si lo vemos desde el punto de vista del Parlamento Centroamericano, ambos van a sacar 10 diputados del Parlacen, ¿no? A pesar de la diferencia de que definitivamente Arena tiene más diputados a nivel nacional que el FMLN. Pero, y este es un punto importante, pero también ya tanto Félix como Giovanni decían, pero ¿no será también de que a veces el Frente no es muy coherente en su comportamiento? Por ejemplo, en San Salvador, Will Salgado estaba diciendo, es que hubo una gran movilización de militantes de allá de San Salvador para que vengan a votar en contra mía acá, de parte del FMLN. ¿Será cierto eso? Entonces, esa explicación política, ¿qué implica? O, ¿será que realmente se preocuparon por cuidar el voto del Parlacen, el voto de diputados, y se descuidaron del voto del alcalde, por ejemplo, aquí en San Salvador? Que como no es un militante orgánico, Nayib, y como puede haber celos de un sector del FMLN, entonces Nayib hay que tratar de bajarlo porque si no se va a crecer. Son especulaciones, pero creo que abonan dentro de la teoría de cómo se están manejando las cosas. Ahora,
Yo creo que el punto más importante de todo esto es el siguiente. Uno, de que efectivamente la Asamblea va a quedar bastante equilibrada. 42 y 42, ¿verdad? O 43 y 42, pero estos 43 no sería de Arena, sino que sería Douglas Avilés en caso de que no pierda Douglas. Y al final, pues esa correlación va a ir variando porque los diputados tienen su propia conciencia y van a ir votando de acuerdo a los intereses de la nación. Y a nivel nacional, Arena ha subido de 110 a 120, 30 alcaldías, a 10 o 20 alcaldías más, ¿verdad? Ganó Santa Tecla, ganó Santana, pero perdió la joya de la corona, perdió Mexicanos, perdió Soyapango. Entonces, hay cierto equilibrio. Pero ese es el análisis nuestro, el análisis de cada uno de los partidos tiene que ser crítico, porque si el análisis es de cada uno, ganamos y nosotros somos acá los reyes políticos, entonces van a seguir cometiendo los mismos errores y esos errores después van a ser cada vez más grandes. Y aquí hay un ganador que ha pasado desapercibido, gana a pesar de todos los ataques que ha habido de la derecha que han sido inmisericordios, otra vez sacó 11 diputados y ganó el cabecera departamental de Morazán y la de Usulután, ¿verdad? Y el PCN sorprendentemente también, a pesar de que bajó un diputado, se mantiene con 6 diputados, ¿verdad? Y el voto cruzado, mi percepción, seguramente Félix va a estar de acuerdo en esto, creo que afectó a los pequeños. Porque antes la gente votaba por Douglas Avilés por voto entero, hoy votó por marca, la misma marca que le dio a Douglas, le dio votos de Arena y del Frente, y Douglas puede salir afectado por eso. Y por otro lado, Julio Valdivieso con Democracia Salvadoreña también salió afectado porque tuvo un montón de votos, de marcas, perdón, pero no de votos enteros. Conclusión, a los que ha favorecido fundamentalmente es a los grandes que han salido con 31 y 34 o 35 diputados. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa y ya regresamos. Es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. No es cierto que los diputados del Ok, Giovanni, tenías algo que completar un día del segmento anterior, vamos. Sí, es en cuanto a esta proporcionalidad en la Asamblea o a esta representatividad que puede ser muy equilibrada. En efecto, si uno lo ve como bloques ideológicos, incluso ahí habría problemas, pues, pero digamos, el bloque de derecha tendría 40 y tantos, el bloque tiene tanto, el de izquierda tiene tanto, entonces eso equilibra, pero no es tan así, tan aritmético, porque el liderazgo del PCN, por ejemplo, por hablar del PCN, parte de ese liderazgo que estuvo muy vinculado a la campaña de unidad, que fueron protagónicos en la campaña de unidad, muy cercanos a la candidatura de Tony Saca, por ejemplo, fueron muy maltratados por Arena. Maltratados no me refiero personalmente, políticamente maltratados y personalmente también. Yo no dudo que hayan en ese partido algunos dirigentes que no estarían muy dispuestos a sumarse automáticamente como bloque de derecha a Arena y alejarse, por ejemplo, de algunos niveles de relación con FMLN Gana. Yo no daría por descartado que ahí no hay que hacer, no es tan homogénea la situación. Es decir, que de repente tendríamos al FMLN probablemente votando en algunas ocasiones con Gana y con gente del PCN. Inclusive, no solo votando, es probable que en el arreglo para la Junta Directiva, la presidencia incluso podría recaer en el PCN. Porque todavía estamos pendientes, acordémonos que todos estos datos no son oficiales, quedan recursos todavía que se están presentando tanto en el tribunal como algunos que se piensan llevar a la sala, y todavía tenemos que esperar un par de días más para saber exactamente cómo quedó conformada la Asamblea Legislativa, no solo con números, sino con nombres de cada una de las personas. Pero aún en esta aritmética creo que el PCN puede jugar, ¿verdad?, a hacer la conformación de esa mayoría, si acaso pues definitivamente no entra el diputado Douglas Avilés o en un recurso se reajusta esta asignación que está todavía pendiente hasta que hasta que el tribunal le entregue las credenciales
y dé por definitivo los resultados, todavía vamos a estar en especulación. Pero se vale, política, estos son análisis, son proyección, ejercicios, configuración de escenario, y es lo que estamos haciendo aquí. No tenemos bola de cristal ni estamos haciendo augurio, lo que estamos es tratando de interpretar la situación tal como está ahora. Yo creo que lo más importante es decir que, en efecto, la aritmética legislativa se modificó, probablemente, como dice Juan, el voto cruzado afectó a algunos candidatos, o en el caso de partidos pequeños, no por el voto en sí mismo, sino por los mecanismos que el tribunal no pudo definir adecuadamente para hacer ese recuento. Y esa es la parte que yo quisiera rescatar como dentro de las lecciones aprendidas de este proceso, cómo se va a hacer en el próximo, que vamos a ir con el mismo sistema, en 2018, de crear un mecanismo en el cual las preferencias, las marcas que hace el ciudadano y que debe ser lo más sagrado en esta consulta popular, se pueda garantizar y se pueda medir con el peso constitucional que merece, porque ahora esa es la parte que está indefinida, y creo que algunos de los amparos que van hacia la sala llevan ese sentido, de que la sala pueda reponderar exactamente cómo debieron haberse hecho estos conteos o haberse asignado estos, ya no los escaños a los partidos, sino las personas que ocuparán los escaños. Entonces yo quedaría hasta ahí para no caer, pues porque no estamos en contradicción con los colegas, sino que más bien querer interpretar en qué momento nos encontramos del proceso y qué es lo que falta para hacer ese ajuste, calibrar el sistema. Y ahí sí vale la pena hacer llamado a los diputados, sobre todo a la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea, para que evalúe esto y lo mida, porque uno de las grandes distorsionantes que tiene este sistema es que se sigue usando la bandera. Si la bandera no estuviese como opción de voto, no nos veríamos este problema, porque es que en Honduras a las 8 de la noche ya se sabe quiénes quedaron como diputados, porque justamente no hay ese elemento distorsionador que aquí se le impuso desde la sentencia 61-2009, cuando votamos en el 2012, que se impuso la bandera. No debería ser una opción. Desafortunadamente la sala sigue, y seguimos en desacuerdo en este criterio, porque yo he seguido insistiendo de que eso interfiere y violenta el carácter directo del voto, pero la sala tiene otra interpretación de lo que es el carácter directo del voto. Y por eso permiten que se siga poniendo la bandera. Para mí la bandera no debería existir como opción de voto. Sin embargo, ahí pues habrá que seguir discutiendo, posiblemente con una nueva sala de lo constitucional se avance y se puede eliminar la bandera como esta opción, pero bueno, eso viene para el futuro. Ahora, don Juan Ramón, pregunta, con dos bloques, digamos, tan equilibrados dentro de la Asamblea Legislativa, ¿produciría esto necesariamente funcionarios de segundo nivel que ayuden a mantener o incluso profundizar los balances y contrapesos que ya hemos empezado a ver con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Yo esperaría que hayamos aprendido la lección del tipo de funcionarios que de alguna manera han salido de toda la cocinada de la Asamblea Legislativa, y que se elija a la gente con mayor capacidad, no por su posición político-ideológica como hasta ahora ha sido. Esperaría, digo. Ahora, por supuesto que no es el tema exactamente, pero no podemos dejar de hablar de eso, de que el presidente de la Asamblea Legislativa, que tiene un poder importante a nivel de imagen, puede ser Donato Baquerano, o Norman Quijano, o Lorena Peña, o Guillermo Gallegos, pero también puede ser Francisco Merino, o puede ser incluso Rodolfo Parker. Porque como nada está escrito en esto, y por cierto, lo digo convencido, y cualquiera de ellos, cualquiera de los 5 partidos o los 4 partidos puede jugar un papel importante, porque todos tienen capacidad, sin duda. Pero el punto al que voy es de que al final lo que vamos a tener seguramente es un combo. Seguramente se va a negociar cómo queda la composición de la Junta Directiva y la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero de una vez va a entrar también en juego el fiscal, el procurador, los 4 magistrados de la Sala Constitucional. Así es en el país y así es en un montón de países. Lo que no se vale es que también negocien, sí, pero me vas a meter otros 100 asesores, entre comillas, que son activistas de tal o cual partido, o si fíjate que no necesito para fortalecer mi campaña $200,000, eso creo que ya no debe de entrar. Lo otro es parte del cocimiento político, y ojalá que, tal y como lo está planteando Carlos, al final tengamos buenos funcionarios en todos esos organismos de elección de segundo grado.
Ahora, Giovanni, pasemos ya a otro punto, el nivel de autocrítica que vemos en los partidos. Quizá empecemos con el partido de gobierno, que era el que públicamente había manifestado que podría lograr entre 35 a 39 diputados. No lo lograron. Estamos viendo alguna especie de mea culpa o reflexión y decir, tal vez no hicimos las cosas como debimos hacerlas, y tal vez los militantes no quieren completamente votar por Bandera. Recordemos que se votó casi 52,000 votos a marcas a Norma Guevara, 50,000 a Medardo, otras 50,000 aproximadamente a Nidia Díaz. Es decir, los mismos militantes del Frente dijeron, no queremos votar por la Bandera, queremos marcar la carita. Ahí están las lecciones. Mire, Carlos, en el país, por lo menos hablando de la izquierda, ha habido pocos momentos de autocrítica real, eficiente y efectiva por parte de la izquierda salvadoreña, que finalmente terminó agrupada en el FMLN, porque recordemos que estos son varios grupos, ¿no? Un momento estelar de la autocrítica salvadoreña, que es un primer momento, fue respecto al asesinato de Roque Dalton. La organización que mató a Roque Dalton, que fue el ERP, que fue nuestra organización en común con Juan Ramón Medrano, de la cual surge la organización en la que estuvo Félix Ulloa también, la RN, hizo un documento, hizo un balance en el que reconoció el gravísimo error de haber asesinado a Roque Dalton prácticamente por chismes, matar al mayor talento literario salvadoreño. Ese fue un momento estelar en términos de autocrítica, porque se pagó un enorme costo, esa organización pagó un costo enorme de dividirse, ¿no?, a partirse en dos. Por eso, otro momento fue respecto al tema del dogmatismo y el sectarismo en las FPL, que fue prácticamente insuflado en el ADN de esta organización por su anterior comandante general, antes de Sánchez Serén, que era Cayetano Carpio, ¿verdad? Allí se hizo una autocrítica, por cierto, en un programa que hicimos con Gerson, acá yo le mencioné este tema, donde las FPL se hacen una reflexión colectiva respecto al dogmatismo y sectarismo de su organización, a su ortodoxia inflexible, y logran hacer esta autocrítica. Pocas veces más ha habido momentos de autocrítica que hayan tenido profundidad, eficiencia. Mire usted, en el 2012, la izquierda salvadoreña agrupada en el FMLN cometió el error mayúsculo en términos de estrategia y táctica electoral, que fue la imposición de candidatos, la mala selección de candidatos y hacerse totalmente sordos ante los pedidos de las bases, no oír a las bases. Les fue como les fue, no tenemos una autocrítica de ese momento. No existió. Lo que pasó fue que le echaron la culpa a Mauricio Funes en un primer momento y después ya no hubo más, ¿verdad? El FMLN no hizo autocrítica de lo que pasó en 2012. Por suerte no volvió a cometer de tajo el mismo error. Pero en esta elección, yo creo que así como es preciso, necesario, imprescindible que haya una auditoría técnica y administrativa de qué pasó con el Tribunal Supremo Electoral, qué pasó con el proceso electoral en su conjunto, yo creo que no se puede avanzar si no se parte de esa auditoría. Primero, una auditoría en profundidad de lo que sucedió, que va a revelar muchas cosas. Pero también la izquierda no va a poder avanzar más o poder tener avance sustantivo si no hace una autocrítica de qué ha sucedido con su gestión de gobierno en el periodo de Mauricio Funes y en este periodo. Porque finalmente, mire, uno puede decir que la derecha avanza o que la izquierda avanza, pero ese eje que es ideológico finalmente tiene poco que ver con otro eje que es arriba y abajo, ¿verdad?, que es justo o injusto. Entonces, usted mismo decía, todos los índices económicos que aparentemente avanzó el gobierno, o que avanzó realmente, el de las exportaciones, por ejemplo. Ajá, ¿y eso en qué benefició a la gente? Es que a veces los beneficios son para la macroeconomía, ¿verdad?, para los grandes números, pero para el bolsillo de la gente, ¿en qué se benefició la gente? Bueno, como la gente la beneficiaron los paquetes escolares, todos los programas de subsidio, las ayudas solidarias y tal, bueno, el FMLN tiene esa votación, tiene ese voto duro, ¿verdad? Pero si no crece más allá de ese voto duro, si pierde progresivamente el voto de la clase media, entonces no va a avanzar mucho. Con esa idea nos quedamos entonces, vamos a la pausa y ya volvemos. Tomás Federico y llega
será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, vamos a hablar ahora de otro ángulo y otra lectura que se le puede dar. Vemos dos triunfos bastante impactantes del FMLN en dos grandes ciudades y el mínimo común denominador es dos jóvenes, Miguel Pereira y Nayib Bukele. Mínimo común denominador también con Arena, que renueva casi la mitad de sus diputados con gente relativamente joven y muchos de ellos jóvenes. El FMLN no. ¿Será que la población en este país también está hambrienta de renovación o lo que percibe como renovación, que en este caso sería la edad cronológica de las personas? Bueno, eso podría ser una lectura porque ver jóvenes biológicamente siempre es atractivo, es decir, es pensar que vienen vientos de cambio y de renovación, pero no necesariamente la juventud biológica implica nuevas ideas, es decir, hay jóvenes viejos y hay viejos disfrazados de jóvenes, como decía Roberto Caña, soy un joven disfrazado de viejo. El hecho está en que estas dos ciudades, San Miguel y San Salvador, van a representar para el FMLN una nueva prueba más, es decir, Miguel Pereira ha ganado la alcaldía anunciando nuevos cambios, sacar a San Miguel de ser un pueblón para convertirlo en una metrópoli, la metrópoli de la zona oriental, y ha planteado en su programa proyectos que están conectados desde el exterior con ciudades de Estados Unidos, inversiones, es decir, toda una visión con el gobierno central a través del Ministerio de Obras Públicas, es decir, hay toda una visión realmente que acompaña ese sueño con acciones y medidas que se pudiesen implementar. Vamos a esperar a ver cómo se van ejecutando en el tiempo. En el caso de Nayib yo creo que el desafío va a ser mucho mayor porque tiene toda una estructura administrativa municipal que tiene ya pues dos gestiones de Arena que tienen posicionado todo el aparato administrativo. Si él va a respetar el derecho laboral, la estabilidad y todo, pues tendrá que hacer un juego, un manejo de que este personal administrativo, no estamos hablando de los cargos de confianza, que sabemos pues que eso ya deberían de estar preparando su salida y la transición. Hablamos del aparato administrativo, que es el que tiene que asegurar la continuidad de los servicios públicos municipales, que la basura se recoja a tiempo, que en los servicios del registro para las partidas, los distritos, en fin, todo esté funcionando. Ahí es donde vamos a ver si realmente el partido le permite de que pueda hacer esa gestión administrativa con libertad y no vaya a suceder lo que vimos cuando cambiaron cuando nombraron al presidente de la Corte Suprema, a Solomón Padilla, y que inmediatamente llenaron casi con todas las plazas que habían disponibles, que era la economía de salario que tenía la Corte Suprema para otros proyectos, y lo llenaron con puros activistas, con militantes. Es decir, si se sigue teniendo esa visión clientelar del Estado o de los gobiernos locales, va a posiblemente generarle problemas a la administración y a la gestión de Nayib. Por otro lado, Nayib también ha ofrecido una serie de nuevas ideas, de proyectos novedosos que va a necesitar cuadros profesionales y técnicos de alto nivel, que lo más probable es que no estén en el partido, porque los cuadros de nivel del partido, los que están formados, los que tienen esa capacidad, los que tú puedes ver currículum que pueden competir, no los cuadros orgánicos que han sido puestos para darles trabajo, sino los que van y están sosteniendo un poco la gestión gubernamental, pues ya están, y no son muchos. Y esto es un problema de la izquierda. No, está en el gobierno central. Y este es un problema que la izquierda no lo vio. Fíjate que antes nosotros siempre pensábamos que el Partido Comunista se preparaba para gobernar, porque siempre estaba mandando cuadros a formarse a la Unión Soviética. Aquí hay mucha gente con títulos académicos de Lomonosov, de universidades soviéticas, que tuvieron una capacidad de formación en periodos de la Guerra Fría. Desafortunadamente, la gente que quedó en la guerra, muchos de ellos murieron incluso en la guerra, porque entraron a combatir y no lograron pues poner al servicio del Estado su formación académica. Entonces se quedó ese vacío.
y de la gente que está ahora en las estructuras gubernamentales, pues no tuvieron esa capacidad o esa posibilidad, esa oportunidad de formarse en el servicio público. La administración pública es como la administración de negocios, o sea, son carreras que se estudian y hay ese vacío de administración. Entonces, Nayib creo que puede recurrir a cuadros gerenciales, profesionales, que no necesariamente sean del partido, para que pueda echar a andar sus grandes proyectos. Pero si al partido le va a imponer cuadros, porque son orgánicos, porque son casi comisarios políticos y no gerentes que le van a ayudar, pues le va a afectar la gestión. Yo creo que esos son los dos desafíos, en el caso de San Miguel y de acá de San Salvador. En San Salvador, con más responsabilidad del frente, de dejarle las manos libres a Nayib para que gobierne la ciudad conforme su propio plan de trabajo, y en el caso de San Miguel, que no es el frente el que tenía copiada la alcaldía, sino que era Will Salgado y su gente, mucho más fácil para Miguel, pero con más coordinación a nivel de gobierno central y de planes de gobierno. Giovanni. Hay algunas diferencias notables en estos dos liderazgos jóvenes, ¿no? Algunos son tan evidentes como que algunas simetrías, por ejemplo, Miguel Pereira no tiene experiencia como alcalde, Nayib sí. Nayib Bukele ha manifestado no una vez, no dos veces, no tres veces, sino casi sistemáticamente tener un criterio independiente del FMLN en puntos muy específicos, incluso polémicos, como el Citran, como la gestión del presidente de ANDA, en un momento que fue bastante profundo este lío. En otros puntos, sobre el caso Reyes, por ejemplo, manifestó un punto de vista bastante polémico Nayib, en tanto que Miguel, por ejemplo, se muestra más pegado a la estructura partidaria. Digamos, él ha dicho, el triunfo en San Miguel se debió en principio a la sociedad migueleña, segundo al partido y en tercer lugar a mí. Eso dice Miguel. Son, digamos, algunas diferencias entre ellos. La otra diferencia es, a partir de que uno tiene experiencia y no en el cargo concreto, es que Nayib ya demostró algunas de las cosas que puede hacer en su gestión en Nuevo Cuscatlán, que fue refrendada por la población de Nuevo Cuscatlán, que es pequeña, está bien, ¿verdad? Sí. Pero todos los procesos son de lo simple a lo complejo, de eso no nos extrañemos, pero ya demostró lo que puede hacer, lo que se puede hacer cuando se tienen nuevas ideas en Nuevo Cuscatlán, y esa gente está agradecida, puesto que ahí el proyecto de Nayib ganó por 25%, creo, por 25 puntos porcentuales arriba. Ok, yo no me extrañaría pensar, esto no es automático, por supuesto, pero no me extrañaría pensar que Nayib puede muy bien replicar algunas de las cosas de impacto, de alto impacto, que hizo en Nuevo Cuscatlán. Serán otras cosas distintas, quizás no agua gratis, quizás no las mismas medidas de Nuevo Cuscatlán, pero puede replicar en San Salvador ese mismo tipo de medidas creativas de altísimo impacto político y social, y eso va a beneficiar mucho a la ciudad. Nayib basa esta posibilidad o este cálculo, este análisis se basa en obra ya hecha. Con Miguel Pereira todo es visión fresca, todo es hasta ahorita promesa, vamos a decir, y tiene base porque, bueno, él ya fue funcionario en el gobierno de Mauricio Funes, ¿no? Un buen funcionario de juventud, pero todavía no ha sido alcalde, ¿verdad? Lo que sí encuentro sustantivo es la relación del partido con estas gestiones, que no sea una relación ideológica que estorbe la gestión pública, que se entienda que estos funcionarios están elegidos para favorecer a los ciudadanos y no al partido político. Esto sería lo fundamental. Ok, don Juan Ramón. Bueno, la verdad es que como hay que ponerle rostro a las cosas, siendo gráficos, cuando uno ve la bancada que ganó del FMLN, tenemos efectivamente, tal y como lo decía usted, Carlos, a Norma Guevara, Medardo González, Nidia Díaz, Lorena Peña, Roger Blandino Nerio, Carlos Ruiz, todos viejos militantes del FMLN, todos. Y por ahí se coló algún o alguna cara joven. Pero vamos a Arena, sí, tenemos de inicio a Norman Quijano, a Navilma de Escobar, a Margarita Escobar, ¿cómo se llama? A René Portillo Cuadra, a Di Reyes, pero también tenemos a Juan Valiente, y un Rayo, o sea, tenemos también caras nuevas. El equilibrio fue precisamente, y aquí voy a mi conclusión, el equilibrio fue de que en San Miguel y en San Salvador el Frente llevó a dos caras nuevas, pero tenía tanta fuerza San Salvador, es tan importante, que primero es donde más invirtió Arena. Arena invirtió en San Salvador, en Edwin Zamora,
y en la contracampaña también en Nuevo Cocatlán, en Barón. Ese fue el grueso de todo su esfuerzo, y los grandes medios de comunicación que le ayudaron también se enfocaron en atacar a Nayib y en fortalecer a Edwin Zamora. Pero vamos al punto concreto. El punto concreto es que al final ganó Nayib Bukele. Al final está ahí, y si hace una buena gestión, sigue siendo uno de los principales líderes carismáticos que puede comunicar las ideas nuevas del FMLN, pero más que nuevas, las ideas que conecten con la base social, y ese es el punto. El punto es quién conecta con la gente y quién le va a dar más espacio a su liderazgo que conecta con la gente, Arena o el FMLN. ¿Van a ser los nuevos de Arena o los nuevos del FMLN los que van a ir cobrando espacio a la par de la experiencia? Ahí está el punto. Y en ese sentido, yo creo que el FMLN sí todavía no sale debiendo. Arena ha ido entendiendo más, quizás porque es oposición, que el camino es renovarse. El FMLN tiene que renovarse mucho más rápidamente y, insisto, tiene que ser inteligente de cara al 2018, pero sobre todo de cara al 2019, aprender la elección del 2012 y hoy 2015. Caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan venido esta mañana a República, y como siempre ha sido una conversación donde uno aprende cosas. Gracias. Gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana, y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidar. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.